Bueno, buenos días. Mi nombre es Nicole Teresa Forero Chacón y el día de hoy hablaremos acerca de dos conflictos que vimos en clase: el conflicto de los Balcanes y el conflicto de Irlanda. Para dar inicio hablaremos sobre el conflicto de los Balcanes, donde entonces la guerra de los Balcanes fueron dos guerras ocurridas en el sureste de Europa entre 1912 y 1913. En el primer conflicto se enfrentó el Imperio Otomano, que es la actual Turquía, bueno, se ubicaban en la actual Turquía, y la Liga de los Balcanes, que es la actual Bulgaria, Montenegro, Grecia y Serbia. En estos enfrentamientos, las pequeñas naciones balcánicas lograron expulsar a los otomanos de casi todo el territorio de la península, pero en el momento de realizar el reparto de las tierras que les habían arrebatado, se origina una segunda guerra. Sí, cabe destacar que gracias al Tratado de Bucarest se logró poner fin a las guerras, dejando un equilibrio inestable a base de los deseos búlgaros de revancha y con ganas de ampliar su territorio. Bueno, en 1878 los otomanos perdieron el control sobre Tesalia, Bosnia y Herzegovina, sí, el noreste y el sureste de Montenegro, Rumelia y Dobruja. Tras la derrota diplomática de Rusia en la crisis de Bosnia de 1908, este trató de recuperar sus influencias en los Balcanes, sí, induciendo a los países de la península a asociarse bajo supervisión. En 1911 llegó también un acuerdo con Italia para cooperar con ella en la región, y el mismo año la derrota del Imperio Otomano y la continua inestabilidad en el imperio hicieron que los estados balcanes viesen como inminente la partición de Macedonia. La debilidad otomana permitió a los estados balcánicos armar temporalmente sus diferencias y coligarse para atacar al imperio. A pesar de la rivalidad por controlar Macedonia y erigirse como la potencia principal de los Balcanes, Bulgaria y Serbia lograron alcanzar un acuerdo en 1912, para ser más precisos, el 13 de marzo, en defensa mutua y contrario a la repartición de territorio otomano por otros estados. Más tarde, después de todas esas situaciones, Bulgaria llegó a un acuerdo más limitado con Grecia, y ésta se negó a aceptar una Macedonia autónoma y reclamó como Bulgaria el puerto de Salónica. Así, el acuerdo con Grecia fue puramente defensivo, dadas las grandes diferencias entre las dos naciones. A continuación, Serbia y Bulgaria comenzaron las negociaciones con Montenegro, que debía provocar al Imperio Otomano para lograr el estallido de las hostilidades, ¿sí? Rusia, consciente de que su alianza para frenar el poderío del Imperio Austrohúngaro se había convertido en un pacto para atacar al Imperio Otomano, trató de frenarla mediante diplomacia, para lo que contó con el acuerdo de Austro-Hungría. Sí, en 1912, el 8 de octubre, estas dos potencias advirtieron a los países balcánicos que los posibles cambios territoriales en la península no serían reconocidos por las grandes potencias. Pero ese mismo día Montenegro desencadenó un ataque contra los otomanos, apoyado inmediatamente por el resto de sus aliados. Sí, las consecuencias de estas guerras fueron las siguientes. Las guerras supusieron la expulsión definitiva del Imperio Otomano de la península de los Balcanes, salvo en el extremo oriental de Tracia, el establecimiento de fronteras casi definitivas que perduraron, salvo breves intervalos durante las guerras mundiales, y el nacimiento de Albania como un estado independiente. Sí, la creación del Tratado de Berlín, propiciado por las grandes potencias colindantes, que eran Rusia y Australia y Hungría, las cuales estaban interesadas en la evolución política de la península para su propio beneficio.
Esto contrajo grandes cambios en la región y propició sus deseos de extensión territorial, donde la zona de la península balcánica quedó en un equilibrio inestable y quedaba expuesta a nuevos ataques debido al deseo de los derrotados búlgaros de tomarse la revancha en cuanto surgiese la oportunidad. Las contiendas tampoco saciaron los apetitos de los nacionalistas griegos y serbios, que seguían deseosos de ampliar sus estados a costa de otomanos y austrohúngaros respectivamente. Esa, esa fue la explicación global, con un par de detalles del conflicto de los Balcanes, porque pues fueron conflictos, fueron dos, para ser más principales. Ahora, para continuar, hablaremos sobre el conflicto de Irlanda, ¿sí? El conflicto de Irlanda fue un conflicto armado, ¿sí? Interétnico nacionalista en Irlanda del Norte, que provocó gran número de muertes durante la segunda mitad del siglo XX. Enfrentó por un lado a los unionistas de Irlanda del Norte, de religión protestante mayoritaria en la región, partidarios de preservar los lazos con el Reino Unido, y por otro a los republicanos irlandeses, que en su mayoría eran católicos y demográficamente minoritarios, partidarios de la integración del territorio en la República de Irlanda, país predominantemente católico. Ambos bandos recurrieron a las armas y la provincia se hundió en una espiral de violencia que duró desde octubre de 1968 hasta la firma del Acuerdo del Viernes Santo, que se realizó el 10 de abril de 1998, que sentó las bases de un nuevo gobierno en el cual católicos y protestantes comparten el poder. No obstante, la violencia continuó después de esta fecha y todavía continúa de forma ocasional y a pequeña escala. El conflicto comenzó, durante una campaña de asociación por los derechos civiles de Irlanda del Norte, para poner fin a la discriminación contra la minoría, o sea, eso quiere decir contra la minoría católica, por así decirlo, por parte del gobierno protestante y la fuerza policial. Las autoridades intentaron reprimir esta campaña de protesta y fueron acusadas de brutalidad completamente. También se encontró con las violencias de los leales, quienes alegaron que eran un frente republicano. El aumento de las tensiones condujo a graves incidentes violentos en 1969, para ser más preciso en agosto, y el despliegue de tropas británicas en lo que se convirtió en la operación más larga del ejército británico. Construyeron los llamados muros de paz, sí, de paz, para mantener a las dos comunidades separadas. Algunos católicos inicialmente dieron la bienvenida al ejército como una fuerza más neutral, pero pronto se vio como hostil y parcial, particularmente después del Domingo Sangriento en 1972, el cual fue un día en el que a base de una manifestación dejó a 14 muertos, que fueron víctimas de disparos por parte de paracaidistas británicos. El surgimiento de organizaciones paramilitares armadas también es un punto muy importante, ya que condujo a una guerra posterior en las 3 décadas siguientes. ¿Sí? Los principales participantes en este conflicto fueron paramilitares republicanos, como el Ejército Republicano Irlandés Provisional, que era el IRA, y el Ejército Irlandés de Liberación Nacional, el INLA. Los paramilitares leales, como la Fuerza Voluntaria del Ulster y la Asociación de Defensa del West, fuerzas de seguridad estatales británicas, como el Ejército Británico y el Royal West Constabulary, y activistas políticos, claramente. Las fuerzas de seguridad de la República de Irlanda desempeñaron un papel menor. Los paramilitares republicanos llevaron a cabo una campaña de guerrilla contra las fuerzas de seguridad británicas, así como una campaña de bombardeos contra infraestructura, objetivos comerciales y políticos.
Los leales atacaron a los republicanos y atacaron a la comunidad católica en general, en lo que descubrieron como represalias. Describieron como represalias. En ocasiones hubo episodios de violencia sectaria de toma y daca. Las fuerzas de seguridad británicas asumieron un papel policial y de contrainsurgencia, principalmente contra los republicanos. Hubo algunos incidentes de colusión entre las fuerzas de seguridad británicas y los leales. Los problemas también involucraron numerosos disturbios, protestas masivas y actos de desobediencia civil y condujeron a la segregación y la creación de áreas prohibidas. El conflicto fue principalmente político y nacionalista, alimentado por eventos históricos. También tenía una dimensión étnica, ¿sí? O sectaria, aunque no era un conflicto religioso. Una cuestión clave fue el Estado constitucional de Irlanda del Norte. Los unionistas o leales, en su mayoría protestantes, querían que Irlanda del Norte perteneciera dentro del Reino Unido. Los nacionalistas irlandeses, en su mayoría católicos, querían que Irlanda del Norte dejara el Reino Unido y se uniera a una Irlanda unida. Bueno, digamos que también cabe aclarar que han sido varias veces descritos como terrorismos, conflictos étnicos, una guerra de guerrillas, un conflicto de baja intensidad e incluso una guerra civil. La violencia del conflicto sobrepasó en muchas ocasiones las fronteras de Irlanda del Norte, extendiéndose hacia la República de Irlanda y el Reino Unido. Si bien nunca fue una guerra declarada, la gran cantidad de bajas sufridas por las fuerzas militares británicas fueron aproximadamente 725 muertos y miles de heridos. Los recursos empleados por el gobierno británico durante más de 25 años, la destrucción causada en muchas ciudades y pueblos de Irlanda del Norte y el Reino Unido y el complejo arsenal usado por los grupos paramilitares apuntan hacia una guerra de facto. Podemos ver claramente cómo en estas dos circunstancias de conflictos que hemos visto, principalmente es poder y subordinación. ¿Sí? En el primero veíamos que en la guerra de los Balcanes ellos querían territorio, ¿sí? Y ser potencias para ser superiores a los demás. Y en este lo que querían era que se unieran las dos Irlandas y dejar de depender del Reino Unido. Pero los irlandeses del norte no estaban de acuerdo porque ellos sí querían seguir perteneciendo al Reino Unido. Y toda esta situación lo único que deja son daños en las viviendas, daño económico, dejan muertos, heridos, colapsan el sistema de salud de esas épocas, que pues no era el mejor, eh, pero digamos que todo esto es un claro ejemplo de que el ser humano solo se interesa por sí mismo y por el poder. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día.